Julio Picabea, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias, Pedro, por la invitación. La Fundación León realizó un análisis, el último de hace un mes, sobre la pobreza y el desempleo en el Gran San Miguel de Tucumán. Y bueno, muestra la realidad, lo cruda que es, ¿no? Sí, a ver, la pobreza es el gran problema social de la Argentina, no descubro nada con esto, pero es un problema que viene agravándose desde la década del 80. Siempre es importante mirar el largo plazo. Si vos analizás los últimos 40 años en Argentina, te encontrás con que la pobreza se transformó en un problema estructural, en un problema de la estructura social argentina a partir de los 80. Es decir, un problema que comenzó a afectar cada vez a un mayor porcentaje de población y que en las coyunturas económicas negativas, como la hiperinflación del 89, la crisis del 2001-2002, alcanza picos. Pero un piso que va aumentando cada vez más su tamaño. En los 80 Argentina tenía un piso de 25% de pobreza que nunca más se perforó, sino que, como te decía recién, en las coyunturas económicas negativas alcanzó picos. Y en las positivas se mantenía el 25, y bueno, 25, 23%. Exactamente, cuando Argentina ingresa en una fase económica positiva como el periodo 2002-2012, que fue un periodo de mucha bonanza para América Latina por el boom de los commodities, en ese periodo, por ejemplo, la pobreza disminuyó la pobreza por ingresos, disminuyó la desigualdad, mejoró el PBI per cápita. Sin embargo, nunca se perforó el piso del 25%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es importante el crecimiento económico, es una condición necesaria para poder reducir la pobreza y todo lo que implica el crecimiento económico, pero no es suficiente. Se necesita además de buenas gestiones de gobierno. Sí. Y esto significa que tenemos una pobreza estructural. Claro, cuando se habla de pobreza estructural, lo que se quiere decir es que la pobreza es un problema de la estructura social argentina. Es un problema que permanece y forma parte de la estructura social argentina. Un problema constante, permanente y que es difícil de perforar a medida que vos te acercas cada vez más al núcleo duro de pobreza, a las personas que sufren más vulnerabilidades, a los hogares que sufren más vulnerabilidades, se hace más difícil de perforar. Porque ¿cuáles son las causas? Múltiples. La pobreza tiene múltiples causas. Déficit en las gestiones de gobierno, malas políticas públicas, déficit de la política social, crisis macroeconómicas recurrentes, crisis de deuda externa, inflación persistente. De pronto, cuando tenemos un crecimiento económico y sigue habiendo pobreza, a esto me refería en lo estructural, evidentemente que es gente que no está teniendo la educación suficiente como para ir a buscar trabajo, está viviendo en lugares que son segregados, o sea, algo le pasa. Sí, porque no puede aprovechar la bonanza. Claro, exactamente. En realidad es tan amplio el nivel de vulnerabilidades que padecen estas personas en términos de educación, salud, alimentación, acceso a la vivienda, que el crecimiento económico no es suficiente para que puedan insertarse y aprovechar esa bonanza, para que puedan insertarse en el mercado laboral, dado de que carecen de capacidades cognitivas que son imprescindibles para poder insertarse en el mercado laboral. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos también es en los últimos 40 años cuáles fueron o cuántos años fueron o en cuántos años hubo bonanza económica en la Argentina y crecimiento económico. Tuviste un periodo bueno, 91-95, y después América Latina, como te comentaba al principio, tuvo una fase de crecimiento en el periodo 2002-2012, pero a partir de ahí la región de América Latina ingresó en una fase de estancamiento económico con muy poco crecimiento del PBI per cápita y que sufrió dos golpes, la pandemia en 2020 y ahora la guerra ruso-ucraniana con todas las consecuencias económicas que implica. Julio, no a todos los países les fue tan mal como la Argentina también, ¿no? Es verdad. Hay países de la región que tuvieron mejores desempeños y se debe tal vez a una mejor institucionalidad. Una mejor institucionalidad y aprovechar las oportunidades. Creo que por ahí puede venir la cuestión de que países de la región de América Latina y de Sudamérica hayan podido crecer más sostenidamente o mantener el crecimiento por más años de forma consecutiva. Si vos mirás la última década en la Argentina, es muy mala. Es una década muy mala, sin crecimiento económico, sin generación de empleo genuino. Si vos mirás el nivel de empleo privado en la Argentina hoy, son 6 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado. El mismo nivel que tenía Argentina en el año 2011. Claro.
O sea, no hemos generado puestos de trabajo en el sector privado a lo largo de la última década. No hubo crecimiento económico. Si le sacas una foto a la situación social de la Argentina hoy, te encontrás con que 4 de cada 10 personas en la Argentina viven en situación de pobreza por ingresos, 5 de cada 10 menores de 14 años viven en situación de pobreza por ingresos. La inflación de los últimos 4 meses, miraba un poco los números antes de venir para acá, la acumulada de estos últimos 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, es del 23%. O sea, nos espera una inflación arriba del 60%, según las proyecciones de las consultoras privadas para este año. Sí, tu visión es que vamos a terminar el año más complicado de lo que estamos ahora, ¿no? Que la foto va a ser un poco más dura. Yo observo una situación social y económica sumamente compleja, y una situación política sumamente preocupante también, con una coalición gobernante dividida y en el marco de una región en el cual crecen los extremos políticos. Si vos mirás o haces un pantallazo por la región de América Latina, te encontrás con que los centros políticos, el centro político se está cada vez más achicando y los que crecen son los extremos. Y esto se debe a la falta de crecimiento de la región, la falta de gestiones de gobierno eficientes, la falta de distribución del bienestar en los últimos años y la falta de capacidad en la política para comprender cuáles son las demandas de la ciudadanía en el siglo XXI, que ha sufrido múltiples transformaciones y si vos analizás, por ejemplo, el informe de la consultora Latino Barómetro, que estudia la situación social y económica en América Latina, te vas a encontrar con que el informe comienza diciendo: en América Latina estamos viviendo el tiempo de la escasez de mayorías. Es decir, múltiples grupos sociales minoritarios con múltiples intereses, con diversos intereses, con demandas heterogéneas que se traducen en representaciones políticas fragmentadas. Se lo ve en Perú, se lo ve en Chile, y por lo tanto problemas de gobernabilidad debido a la fragmentación política. Y en ese escenario de fragmentación política, de presidentes con liderazgos débiles, de demandas sociales insatisfechas, crecen los extremos políticos. Es muy interesante lo que decís, porque, por ejemplo, si uno ve los extremos políticos en Brasil, es lo que es la centro derecha con Bolsonaro, sin embargo en Chile la centro izquierda. Exactamente. Y en ambos países sociedades demandantes que no tuvieron respuesta. Exactamente. Entonces, bueno, este es el problema, ¿no? Cuando se llega a estas crisis pueden surgir liderazgos que son incluso negativos aún para aquellos que los votan, que van en contra de sus intereses. Bueno, vos lo mencionaste muy bien. En Chile, en la elección compitieron 2 sectores de extrema izquierda y de extrema derecha. Gabriel Boric con Kast, un candidato de extrema derecha. Triunfó la izquierda más radicalizada de Boric. En Brasil triunfó un partido más tirado hacia el conservadurismo en términos sociales, tal vez más liberal en lo económico, con un planteo más de integración al mundo y más libertad para el mercado. Y en Argentina vemos que una figura como Javier Milei viene creciendo en las encuestas con un discurso claramente liberal en términos económicos y tal vez... una centro derecha. Sí, en términos económicos creo que es un liberal clásico, plantea la idea de un Estado mínimo con poca intervención en la economía. Y en términos sociales, por ahí encuentro algunas similitudes con las denominadas derechas 2.0 de Europa, con Bolsonaro en Brasil, con Trump, sobre todo en las formas, en la anticorrección política que le es muy redituable a la hora de construir políticamente. Y viene creciendo, pero si vos lo analizás en profundidad, ese crecimiento lo que representa es un voto bronca contra la política tradicional en la Argentina. Y viene subiendo en las encuestas cada vez más. Sí. Volvamos a la situación de Tucumán. Es preocupante cuando uno lee el informe de ustedes que ustedes dicen que el 45% de los pobres del NOA vive en el Gran San Miguel de Tucumán. Sí, el Gran San Miguel de Tucumán es el aglomerado más pobre del norte del país. Tiene aproximadamente un poco más de 3 de cada 10 hogares son pobres en el Gran San Miguel de Tucumán. La desocupación es del 8%, también es el aglomerado con mayor tasa de desocupación en el noroeste argentino. Si vos mirás, como decía recién vos, el total de desocupados en el norte argentino, un 45% se encuentran en la provincia de Tucumán o en el Gran San Miguel de Tucumán. Bueno, la situación social es sumamente frágil, pero por ahí uno cuando mira la desocupación piensa, ha mejorado la situación laboral en Argentina porque si mirás la desocupación en términos cuantitativos disminuyó en relación a 2020. Estos son datos de 2021. Sin embargo, cuando vas a ver el empleo en términos cualitativos,
hay un indicador en la encuesta permanente de hogares que es la ocupación demandante de empleo, que son aquellas personas que tienen trabajo Y buscan otro. pero buscan otro, debido a que no pueden correr esa carrera contra la inflación. Ese indicador en Tucumán, esa tasa, es del 24%. Si vos sumas ocupación demandante más desocupación, que es del 8%, se va arriba del 30%. O sea, tenés más de un tercio de la población económicamente activa en Tucumán con problemas de empleo. Sí, además ustedes dan los datos, ¿no? 400.000 personas pobres. Sí. Y 72.000 personas que tienen dificultades para alimentarse. O sea, estos tienen problemas, pasan hambre. Exactamente. Alguna comida no hacen. Exactamente. En términos de hogares, si querés, para ser más claros, son 3 de cada 10 hogares pobres en la provincia de Tucumán. No reúnen los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos, bienes y servicios. Y de ese 30% de hogares, aproximadamente un 8%, un poquito menos, se encuentran en situación de pobreza extrema. No pueden satisfacer sus necesidades alimentarias más básicas. Por lo tanto, es un problema sumamente complejo que implica vulneración de derechos humanos que están reconocidos por la Constitución Nacional de Argentina, por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, hay una vulneración de derechos humanos y a su vez es el principal desafío de política pública, Sí. sin lugar a dudas. Sí, además requiere un pacto entre los distintos partidos, el sector privado. O sea, Tucumán no puede mantenerse, distraído de lo que le está ocurriendo, ¿no? Es que el problema es un problema transversal de la sociedad argentina, de la política argentina, termina siendo un problema político, porque quienes ejecutan las herramientas del Estado y quienes se postulan para gobernar son los políticos. Por eso creo que el problema de la pobreza es un problema político que implica tomar decisiones políticas y tener visión de futuro. Sí. Esto ocurre en un país y en una provincia que puede producir o que produce muchos más alimentos de que los que necesitaría para darle alimentación a su población. A 400 millones de personas, pero no solamente eso, Argentina tiene 6 grandes turbinas y con esto termino. La Pampa Verde, Sí. la Pampa Azul, que son la gran cantidad de kilómetros de mar argentino con la gran cantidad de recursos ictícolas, el litio en Jujuy, el turismo, que es una gran fuente de ingreso de divisas, y los servicios basados en el conocimiento, que te permiten también exportar capital humano y atraer divisas para la Argentina. Sí. Me decían en alguna oportunidad, un economista, nosotros tenemos 2 accidentes geográficos que nos podrían dar un gran bienestar, pero que nosotros no lo explotamos, que es el mar y es la cordillera. Exactamente. Sí, la gran cantidad de recursos ictícolas que hay en el mar argentino puede ser una gran fuente de exportación e ingreso de divisas, y la escasez de divisas es uno de los grandes problemas económicos que atraviesa la Argentina desde los 80 hasta la actualidad. Por lo tanto, creo que estas turbinas, como decíamos, son imprescindibles para el crecimiento económico y a futuro la reducción de la pobreza y la desigualdad. Bueno, esperemos que en Tucumán la dirigencia política y empresarial se aboquen a solucionar este problema social que va creciendo cada vez más, ¿no? Y se vuelve vergonzante. Coincido plenamente con eso y creo, como te decía hace un ratito, que es un problema de liderazgo político, y entendiendo al liderazgo político como un liderazgo amplio, donde se encuentra también el liderazgo empresarial y social en la Argentina, y que hay que trabajar cooperativamente para poder sacar al país adelante. Sí. Julio Picabea, muchas gracias. Gracias, Pedro, por la venir invitación. A pensar en voz alta en el programa. Gracias. Los que quieran volver a ver el programa, los que lo quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go. Y así nos despedimos hasta la próxima semana.